Pemex vende, Pemex coloca bonos en el mercado mundial sin problema, se los arrebatan los inversionistas. Oye, Gerardo, pero ¿por qué llamas a una desobediencia? Vamos a ese tema. A ver, vamos a ese tema. Porque si entregan Pemex, nos lleva la tía a las muchachas, como país. Se pierde la soberanía económica, se pierde la independencia. Si hoy la educación no es gratuita, todas las escuelas cobran por el gasto nacional, la pobreza se iría, pero de manera ¿Y en qué exponencial. consta la desobediencia civil que propones? Nosotros proponemos dos cosas. Bueno, hoy a las 5 voy a estar en el Jardín Corregidor. Correcto. Aprovecho aquí con ustedes, sí, platicando adelante. Con todo detalle esto. Y el martes regreso a la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma y a las 5 a la Casa del Obrero Queretano, promoviendo esto que ahora les platico en síntesis. Yo digo que la gente tiene un poder enorme y no se da cuenta de él, que es esto de la desobediencia civil absoluta. Yo les digo, si no hay gobierno que pudiera resistir 10, 12, 15 días que paráramos todo. Parar todo para que todo se mueva. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras. Pero les pongo un ejemplo simple. Les digo, no vean televisión. Y entonces me dice, la gente es nuestro único entretenimiento. Oh, que la que se murió. Bueno, está bien, ve televisión, pero no veas Televisa. Si la gente 30 días no viera Televisa, nomás con cambiarle de canal, se la lleva la tía a las muchachas porque viven de la publicidad. Viven de la publicidad. Si la gente no ve Televisa, también no aquí vale. vivimos de la publicidad. No, pero yo no estoy diciendo que no los oigan ustedes. Yo estoy diciendo que nos vayamos sobre uno de los instrumentos. Pero a Televisa sí lo ve mucha gente. Muchísima. Pero si la gente lo deja de ver, los dobla. Los obliga a ser serios, a informar, a ser veraces, y rompes con un instrumento de control solo con no verlos. Fíjate la fuerza de la gente. Eso es la desobediencia. Es una manera pacífica. No tienes que enfrentar al ejército. No tienes pero que tomar entonces tendrían que dejar de ver a muchas televisoras. Pues de entrada con que dejaran de ver a Televisa. Oye, ¿tienes algo contra ellos? No, podría escoger a Azteca, pero el más fuerte es pero el más fuerte es Televisa. Sí, pero le da más rating Televisa. Es el más fuerte. Oye, pero no ir a la escuela. O sea, solo 10 días. Solo 15 días. Parar todo. Porque parar la educación también. Todo. Pues está parada. No, sí está parada. O sea, mandan libros a la primaria con faltas de ortografía. Sí. Somos el lugar 107 de 108 en lectura. Somos el primer lugar de obesidad en el mundo. Es una tragedia lo que está pasando con el país. Lo que yo estoy planteando es que cambiemos el país. No estoy diciendo que paremos y que nos quedemos descansando. No, lo que estoy diciendo es que es una protesta para correr a todos los desgobiernos que hay. ¿Quién nos representa? ¿Quién representa al pueblo? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, el gobernador de Querétaro, su alcalde de la ciudad. ¿Quién representa al pueblo? ¿Alguno de los regidores? Hombre, no es cierto. Excepcionalmente algún representante popular sí representa a la gente. La mayoría están entregados. Entonces tenemos que abrir eso. Vienes a dar a conocer todo ello. Esto es lo que voy a platicar con la gente. Hoy te presentas a las 5 de la tarde en el centro de la ciudad. En el Jardín Corregidor. En el Jardín Corregidor. Muy bien. Ya se nos va el tiempo, Gerardo. Es que es apretado, sí, pero hablamos de lo fundamental. Sí. La verdad es que tú tienes tu idea y se respeta, y ojalá y se pueda esa idea con otras ideas de otros actores políticos, llegar a un consenso, llegar a un diálogo, y que agarren lo mejor de tus ideas y lo mejor de las ideas del PRI, lo mejor de las ideas del PAN, del PRD. Productos derivados de la industrialización del petróleo, gasolina, combustibles, petroquímicos. Un barril de petróleo te genera un empleo y $90 de ganancia. Un barril de petróleo refinado te genera 16 empleos y 16 veces más la ganancia. O sea, un barril de petróleo refinado te daría $1,440 por barril. O sea, un barril de petróleo te daría $5,400, o sea, $5,400 millones al día de ganancia. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es obvio que las transnacionales no van a hacer refinerías, van a seguir refinando en el exterior, van a seguir vendiendo gasolina cara y van a estar saqueando la riqueza del país. Es absurdo lo que están planteando en todos los sentidos. Ellos manifestaban que el país, si bien estaba exportando petróleo, decían que estaban ahorita como disminuyendo, que se exportaba el 50 y se importaba el 50, que también se tenía que comprar. O sea, nosotros no importamos, como es una locura que vas a exportar petróleo e importar petróleo. No, lo que exportas es petróleo e importas gasolina. Por su irresponsabilidad, Pemex ha refinado la gasolina y los combustibles durante 75 años.
Y hace relativamente pocos años hemos empezado a importar y hoy se importa la mitad de la gasolina porque Hacienda el gobierno no ha construido ni una refinería en 30 años. No tenemos problema para eso. Entonces hace falta inversión. Hace falta construir las refinerías. Dicen que no tenemos tecnología. Es absurdo. La tecnología de las refinerías te cuesta 1% del presupuesto de toda la refinería. Y una refinería cuesta más o menos $500 millones. Podrías haberlas construido desde 2003 para acá simplemente con tener funcionando al 100% las refinerías que actualmente funcionan en el país. Pemex no se busca en el mercado del mundo bonos de Estados Unidos, en Europa, y se los arrebatan los inversionistas extranjeros. Pemex es la empresa número 36 del mundo. Es la segunda de América Latina abajo de PDVSA. Es la 13ª de América y es la primerísima de México. Pemex es de primer mundo. Es una potencia en cualquier lugar donde la pongas. ¿Cuánto se ha llevado, Roberto? Nada, hombre, comparado con lo que se han robado los gobiernos. Los gobiernos se roban exponencialmente más que el sindicato. No estoy diciendo que el sindicato no robe, roba muchísimo. Uno de Champ debe estar en la cárcel. Y lo han hecho 3 veces, diputado 2 veces senador. El PRI, que dice que va a salvar a la patria junto con las transnacionales. Yo los invito a que escuchen, dura 11 minutos, de su discurso del general Lázaro Cárdenas de la expropiación del petróleo. ¿Se olvida eso? Se expropió porque no quisieron darle un aumento salarial a los trabajadores mexicanos, porque desacataron un fallo de la Junta Federal, porque desacataron un fallo de la Suprema Corte de Justicia y mandaron al presidente de la República por un tubo. Por eso se expropió. Y luego de que se expropió, primero sacaron los capitales, quisieron doblar al presidente Cárdenas, y luego boicotearon al país, le hicieron un bloqueo económico, le embargaron las exportaciones de petróleo que hizo, estuvieron pidiendo una invasión militar a nuestro país todo el tiempo, decían que el general Lázaro Cárdenas era un comunista mandado por la Unión Soviética, una sarta de necedades. Todo eso se olvida. Y se olvida, esos son los que trae Peña Nieto a salvar a la patria. Esos que saquearon al país durante 50 años y que no le aportaron recursos en ningún sentido. Hombre, es pura barbaridad lo que están haciendo. Es pura mentira. ¿Ustedes creen que va a bajar la energía eléctrica si las transnacionales ya producen la mitad de la energía eléctrica? Si les estamos comprando la gasolina del exterior. Bueno, traigo aquí un libro. Ellos hicieron un dictamen y fueron tan capaces que inclusive hicieron 40 conclusiones chiquitas. Les voy a leer solo 3 o 4. El precio de las compañías petroleras extranjeras que dan el gasoil en México es 171.77% más alto que en el exterior. La gasolina, 134.43% más alto que en el exterior. La querosina, 341.28% más alto que en el exterior. Los lubricantes, 350.77% más alto que en el exterior. Esto hacían las petroleras extranjeras cuando estaban en México, con nuestro petróleo y con nuestro mercado nacional. Hombre, dice Peña Nieto que no vienen, que la renta petrolera seguirá siendo los mexicanos, van a trabajar de gratis. O sea, piensan que los mexicanos no sabemos multiplicar. Cualquiera que pueda multiplicar 2.5 millones por $90, por 365 al año, por 13, se da cuenta del tamaño del negocio. Y se da cuenta de que es absurdo que nos digan que ese negocio no es rentable. Hoy me decía un periodista en una entrevista en la mañana ese Parlamento, es que dicen que refinar no es negocio. Uy, pues sería la primera vez en el mundo que un producto procesado no te da ganancias. O sea, ¿qué es mejor, vender leche o vender queso y crema y productos derivados de la leche? ¿Qué es mejor, vender naranjas o jugos de naranja, dulces de naranja, fruta cristalizada? O sea, la defensa de la nación. Y en esta ocasión, pues, qué mejor que escuchar a Fernández Noroña, un gran compañero que entre lo que dice y lo que hace existe la congruencia. Por otro lado, quiero mencionar que este es un esfuerzo de unidad. Si ustedes se percatan, estamos aquí en este momento expresiones diferentes, organizaciones que si bien tenemos algunas diferencias, hemos podido encontrar las coincidencias. Con esta breve mensaje yo doy la bienvenida y además para iniciar este importante evento
Quisiera darle la palabra al doctor Bernardo Romero, luchador social. Con el petróleo en la naturaleza no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Dedicaban, como ocurrirá si acaso venden Pemex, van a dedicar las empresas a sus propios intereses y no van a dedicar nada para el país. Y dice: es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con ese estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Y Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación del petróleo, y los mexicanos y las mexicanas se volcaron meses después, durante días después de la expropiación, incluso poniendo de sus propios bienes, vendiéndolos para apoyar, para pagar la deuda de México. El petróleo lo compramos los mexicanos, nuestros abuelos pagaron la deuda para comprarlos las compañías petroleras. No es del PRI, no es del PAN, es de los mexicanos y las mexicanas. No podemos traicionar a esos mexicanos que dieron sus bienes y su vida por rescatar el petróleo para nosotros. Y no podemos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro al que tienen derecho, con una seguridad que les puede dar si seguimos manteniendo la soberanía. ¿Es cierto que necesitamos del capital extranjero? Dicen que necesitamos aumentar a 3 millones de barriles diarios de producción. Y yo pregunto, ¿para qué queremos producir 3 millones de barriles diarios? ¿Para qué? Va a decir alguien, para exportar a Estados Unidos. ¿Y no sería mejor que en vez de exportar petróleo crudo, exportáramos refinados del petróleo? Por ejemplo, gasolina. Que dejáramos de importar la mitad de la gasolina que consumimos, y en vez de exportar materia prima, porque el petróleo es materia prima, no tiene nada, lo sacas y ya, no tiene ningún proceso de industrialización. En vez de eso, ¿no sería mejor que exportáramos productos derivados del petróleo, de la refinación del petróleo? Miren, un barril de petróleo da $90 de ganancia. Si se vende 1 millón de barriles al día a Estados Unidos, tenemos $90 millones de ganancia al día. Pero si lo refináramos, lo multiplican por 16. Cada barril de petróleo ganaríamos $1,440, o sea, hace $1,440 millones al día, si lo refinamos. Pero si lo hacemos petroquímicos, multiplíquenlo por 60. 5.400 millones al día de dólares si hacemos petroquímicos del petróleo. ¿No es lo más sensato exportar productos derivados del petróleo? Y entonces el retrasado de Luis Videgaray, retrasado en información, porque no quiero ser majadero con quienes tienen capacidades diferentes, el retrasado de Luis Videgaray dice: es que no tenemos dinero. ¿Y el billón de pesos se lo comen? ¿O qué hacen con un billón de pesos estos cretinos? ¿O los 50,000 millones de dólares del ahorro de los trabajadores tampoco es dinero? ¿O los 167,000 millones de dólares que hay en el Banco de México tampoco es dinero? ¿No hay dinero? ¿O no quieren hacer lo que necesita el país porque llevan comisiones en estar importando la gasolina? Claro que hay dinero para construir las refinerías, y con esta riqueza no habría un solo pobre en México. Pemex es la empresa 36 del mundo. Hay 500 empresas en el primer lugar del mundo. México solo tiene 3. Pemex en el lugar 36. American Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Son las empresas más importantes de México y dicen que no funcionan. Hombre, necesitan ser de verdad
que todas las empresas privadas juntas no le llegan a Pemex, juntas no le llegan a Pemex. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional, porque hay quien dice que ese dinero ¿a dónde se va? Al presupuesto. Lo usan en gasto corriente estos irresponsables, en vez de en gasto público, en vez de en educación, en salud, en vivienda, en empleo bien pagado, en vez de productos productivos. Pero es 40% del presupuesto. Imagínense ustedes. Bueno, antes de decir que se imaginen, ya dije, Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo y el tercero que más exporta a Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. ¿Cómo no va a ser negocio? Es una barbaridad de dinero lo que hay ahí y lo que puede ser de palanca de desarrollo. Mientras voy ahora a la historia, mi empresa que es una palanca importantísima del desarrollo, como lo hizo Porfirio Díaz, porque quieren dar contratos, en realidad concesiones disfrazadas de contratos, a las transnacionales del petróleo, que dicen ellos que van a venir a salvar a México. Díganme, ¿qué transnacional le ha hecho bien al país? Entregaron los ferrocarriles, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros en nuestro país. Es una barbaridad. Los bancos extranjeros, los bancos los entregaron todos al capital extranjero y los subsidiamos, les hemos dado 1 millón de millones de pesos a los bancos extranjeros. Así Citibank tiene las mayores ganancias en México de todas el mundo, en sus países incluidos, y dicen que nos vienen a salvar. Díganme un solo caso. Bueno, hasta los Oxxo y los Super 7 están quebrando a las tienditas de las colonias populares. Díganme qué transnacional nos ha ayudado. Son almitas bienhechoras que dicen, ay, pobres mexicanos, vamos a sacarlos de la situación de dificultad que tienen. Por favor, vienen a llevarse nuestra riqueza como lo hicieron de finales del 19 hasta 1938. En los 20 fuimos el segundo productor de petróleo crudo del mundo. ¿Qué beneficio tuvo el país de eso? Nada. Por lo menos las ciudades coloniales, con los centros mineros, construían bonitas iglesias, construían bonitas casas, bonitos centros históricos. El petróleo no dejó nada en el país. Tampico era la ciudad principal del puerto de salida del petróleo y era más fea que un pleito a machetazos y sigue siendo, la verdad. ¿Se olvida o no sabe la gente que las petroleras sacaron el dinero antes de la expropiación tratando de doblar al gobierno del presidente Cárdenas? ¿Se le olvida o no sabe la gente que una vez expropiadas bloquearon económicamente al país para que no entrara ni un tornillo a la industria petrolera mexicana? Apostaron a que no íbamos a poder, dijeron que no íbamos a tener la capacidad y los mexicanos hicieron una hazaña y construyeron una de las empresas petroleras más poderosas del mundo contra todo y contra todos. Todo lo que producíamos al exterior nos embargaron varias veces la producción petrolera en el extranjero, alegando que les habíamos robado su petróleo y alegando que era de las transnacionales. Esas cosas hicieron estos que dicen que ahora van a venir a salvarnos. ¿Cómo va a ser? ¿Cree que no sabemos de historia? ¿Cree que no sabemos hacer cuentas? ¿Cree que no sabemos cómo se comportan las transnacionales en todo el mundo? Si actualmente invadieron Irak por el petróleo, han invadido Siria por el petróleo, nos viene a decir que aquí se van a comportar bien, que aquí van a ser almitas bienhechoras. Inclusive se atrevió a decir Peña Nieto que la renta petrolera, la ganancia, iba a seguir siendo de los mexicanos. O sea que vienen a trabajar de gratis las transnacionales del petróleo. Ahora se llaman, en vez de transnacionales del petróleo, compañías de las hermanas de la caridad descalza y sufriente en México. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Con quién cree que está tan? Justamente aquí lo invoco, porque en este lugar ha habido 2 acontecimientos de la mayor importancia de la historia de nuestro país. El constituyente del 17, que dio las bases del verdadero pacto que ha regido al país. El pacto que rige al país es la Constitución Política de 1917 y no su disque pacto, que es una conjura contra la nación y que es un ataque frontal a los intereses del pueblo de México. Eso no tiene nada que ver con lo que ha venido construyendo nuestro pueblo. Y el otro hecho histórico que aquí se vivió, pues fue nada menos y nada más que una enseñanza un poquito dura para los extranjeros que quisieran venir a gobernar
el país, ¿no? Y que allí en el Cerro de las Campanas hicieron el fusilamiento de nuestro derecho. Han ido demasiado lejos estos que desgobiernan el país. Yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es correrlos, porque no es un problema de razón, no es que no sepan lo que están haciendo, es que son unos vendepatrias y no podemos seguirlos tolerando más en los cargos de responsabilidad. El tipejo que es diputado o diputada por este distrito les dijo que iba a votar por todas las canalladas que ha votado. Los senadores de este estado les dijeron que iban a votar por lo que han hecho. Se van a enterar de si va a pagar ese huevo, ¿no? O sea, el pueblo, le quieren poner el IVA a alimentos y medicinas, quieren aumentarlo de 16 a 19 o a 22 según nos dejemos. ¿Hasta dónde van a llegar y hasta dónde los vamos a dejar? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de abusos, de atropellos, de canalladas sin límite y sin fin que no tienen otro nombre? Por eso es que yo estoy yendo a todos lados. Voy a regresar a Querétaro para que vean que sí quiero mucho a la ciudad y al estado. Regreso el próximo termino para pasar a las preguntas. Miren, otra vez en Coatzacoalcos se paró un hombre y me dice: el único camino que queda es el camino de las armas. Y yo le dije, pesaba como 150 kilos. Le dije, vas a tener que bajar como 80 kilos, cabrón, porque no te veo echando chingazos en la sierra con 150 kilos. Es más desesperación. No descalifico ninguna forma de lucha, ninguna. No la descalifico. Pero creo que el camino que estamos planteando le ahorraría al pueblo dolor y sufrimiento. Si paramos todo, no tenemos que tomar carreteras. No tenemos que enfrentar al ejército, no tenemos que enfrentar a la policía, no tenemos que hacer literalmente nada más que crecer en conciencia y parar todo para que todo se mueva. Convocaríamos un congreso constituyente como el que se hizo aquí en 1917 para afincar las bases de un nuevo pacto social, pero verdaderamente en servicio del pueblo. Y de verdad, no volvería a haber un pobre y un hambriento en nuestro país con la riqueza petrolera y con el impulso al desarrollo económico que tendríamos. ¡Ay, qué pobrecitos, qué mal nos va! ¡Nada! Ya vamos rescatando nuestra dignidad y poniéndonos en pie de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer, ponernos el corazón en su lugar y, como decía mi abuela, lo que sobre pa' porque nada. Somos como el agua, hombre. El agua junta no la para nadie. O sea, por eso no es blandita mi posición de parar todo, porque si paramos todo, el pueblo se da cuenta de poder y a ver quién puede con ese pueblo consciente y organizado y en pie de lucha ejerciendo sus derechos. A ver quién puede con ese pueblo. O sea, porque lo de las armas, yo no descalifico ninguna forma de lucha, pero si alguien quiere las armas, adelante, camarada, muéstreme el camino. Yo no estoy en eso, no le saco, consta en actas que no soy cobarde, pero estoy convencido que tenemos la fuerza suficiente para hacer la gran revolución, la revolución interna de cada uno de nosotros que nos haga actuar como hombres y mujeres libres y nos haga transformar al país. Si dejamos de callarnos la boca, si dejamos de aceptar injusticias, si dejamos de tolerar atropellos, este país cambia. Les pongo un ejemplo muy simple. Hay una reunión de padres de familia, viene el 10 de mayo, 300 pesos de cuota, los que estén de acuerdo, en contra. Oiga, maestra, ¿para qué tienes tantos hijos? Ni modo, aguántate, la chica. Salen de la reunión, pinche maestra, ¿cómo se le ocurre? 300 pesos, no la chinga, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Qué se está creyendo? Pero no hay ni uno que se plante ahí, y si uno se planta, lo empiezan a joder para que se caiga. Eso se tiene que acabar.